Buenas, buenas, aquí Paul y vamos a hablar en este video de los shapefiles. Si ya conoces muy bien los shapefiles, puedes saltar este video, pero si no, recomiendo que revisas los detalles aquí porque vas a trabajar mucho con los shapefiles y cuando vas a procesar datos es importante que entiendas bien el formato y cómo funcionan los archivos en sí. Y entonces en este video vamos a hablar del formato y vamos a explorar un poco las características y los detalles importantes. Y lo vamos a hacer usando un programa que se llama QGIS. QGIS en inglés se llama. Entonces es un programa para abrir archivos shapefile y es un programa de código fuente libre. Es sumamente poderoso y completamente gratuita. Y es entonces muy recomendado usar este programa e instalarlo en tu compu para poder abrir y manipular los archivos, igual como voy a estar enseñando yo. Ok, entonces lo que voy a mostrar aquí es que yo tengo abierto el programa y en el programa me abre una pantalla en blanco. Y lo que voy a estar haciendo es voy a abrir varios shapefiles y te voy a guiar y enseñar cómo es que funcionan esos shapefiles. Entonces lo que yo tengo guardado en mi compu son los archivos de 3 distintos shapefiles. Y vamos a ver más detalles de los archivos en breve. Pero podemos ver aquí que en mi carpeta yo tengo 4 archivos sobre ciclovías, 4 archivos sobre los límites de las alcaldías y 4 archivos con puntos de arribo. Todos los archivos tratan de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver aquí porque como tal vez ya sabes, necesitamos varios archivos que en su conjunto pertenecen a un solo shapefile. Entonces cuando yo voy navegando mis archivos dentro de QGIS, voy viendo en mi carpeta y veo ahí que salen como que 3.shp. Este es el shapefile principal, pero solamente los 3 me muestra porque el sistema reconoce que los diferentes archivos en realidad pertenecen a un solo shapefile. Bueno, cuando voy abriendo el archivo, vamos a abrir el primer archivo aquí. Ese es de ciclovías. Doy doble clic y se me abre un mapa. Pero como ves aquí no es un mapa normal. Para comenzar aquí vemos que es un plano en blanco y encima el contenido del shapefile. Entonces es importante notar que un shapefile de principio no contiene un mapa tradicional como lo conocemos de la web y del uso en general, con todos los detalles que van en un mapa. Y el shapefile en realidad contiene elementos de un mapa, pero nada más, no contiene los fondos, por decirlo así. Si este shapefile tratan de los ciclovías, lo único que tengo aquí son efectivamente las calles que consiste en ese shapefile, que son las ciclovías, pues. Entonces solo son esas líneas y es un buen ejemplo de 3 principales tipos de los shapefiles. El primer tipo contiene líneas. Entonces los elementos en los shapefiles que ves aquí, todos son líneas. También hay otros shapefiles que contienen otros tipos de elementos. E incluso es posible mezclar los elementos en un solo shapefile. Pero para conocer los diferentes tipos, tengo 3 shapefiles que tienen elementos distintos. Entonces estos, los que son las ciclovías, son líneas. Pero tengo otro que son los límites de la alcaldía. Entonces vamos a dar clic ahí y vemos que esto ya es bien distinto, ¿verdad? Lo llamamos polígonos. Entonces los polígonos son cualquier tipo de cuadro, en cualquier tipo de forma, por decirlo así. Pero va como así cerrado. Y obviamente muy útil para mostrar la forma de países, de los límites de ciudades, cosas así pues. Pero los límites de algo es bien útil usar los polígonos. Y es distinto a una línea porque una línea no es como que cerrado, ¿verdad? Pero los polígonos sí se nos cierra así. Es importante notar que cuando yo abrí el archivo se me puso encima de los ciclovías. Entonces el programa me permite abrir varios shapefiles y visualizarlos de un solo. Y puedes pensar en este caso como los shapefiles como que son capas. El problema ahora es que la capa que acabo de abrir se me puso encima de la capa existente. Entonces si yo voy aquí, yo puedo mover las ciclovías encima y ya ahora se me muestra encima. Entonces la última capa que vamos a abrir son los puntos de arriba. Y aquí ya vemos que esos son efectivamente como puntitos en el mapa, ¿verdad?
Y cuando nosotros trabajamos con shapefiles, lo que vemos aquí son los tres tipos de elementos principales. Son puntos, son líneas y son polígonos. Y en general, un shapefile, el tipo que nosotros manejamos, de principio va a tener un solo tipo, porque según la naturaleza del shapefile es algo que muestra los límites, entonces tiene polígonos, es algo que muestra puntos, entonces tiene así los puntos, o bien es algo que muestra carreteras o ríos o algo así y va a tener líneas. Bueno, entonces la otra cosa bien importante es tomar en cuenta que los shapefiles en sí contienen información de la geometría. Entonces ya vemos aquí la geometría, puede dibujar algo en el mapa, pero el shapefile en sí no contiene información del estilo, de en qué forma mostrarlo. El programa que usamos, que ahora es el programa QGIS, pero en línea nosotros usamos otros tipos de herramientas, pero estas herramientas pueden decidir en qué forma mostrar el shapefile. Entonces voy a dar un ejemplo aquí. Si voy a los límites de la alcaldía, doy clic derecho, yo puedo ir aquí a estilos y, por ejemplo, yo puedo darle un otro color. Entonces ya le doy otro color y se me cambió de color. Es el mismo shapefile, solo la característica de cómo mostrarlo varía, pues. Pero es el programa que lo hace, no el shapefile. El shapefile viene sin información de formato, es puro geometría, por decirlo así. Y bueno, entonces hay muchas opciones dentro del programa de cambiar el formato, pero en nuestro trabajo la meta no es cambiar el formato, la meta es procesar los datos. Entonces todas las herramientas de formateo lo puedes averiguar si te interesa, pero no es tan necesario. Es importante conocer el formato y que se cambia aquí si es necesario y que puedes cambiar el orden. Y que eso obviamente afecta si acaso abrís varios shapefiles. En general, vos vas a abrir un shapefile porque vas a estar procesando uno solo. Entonces probablemente no aplique tanto que tienes muchas capas. Pero bueno, importante saber esto. Ok, además de la información de la geometría, la información que vemos aquí, entonces voy a ocultar algo. Vamos a ocultar las ciclovías y también los puntos que están abajo. Solo tenemos los límites. Entonces aquí esta es la Ciudad de México y tiene alcaldías, está separado en alcaldías distintas. Y en este caso ya te puedes imaginar que cada alcaldía para comenzar tiene un nombre, ¿verdad? Pero también puede tener otras características. Y lo interesante con los shapefiles es que además de tener geometría, también contiene características de cada elemento. Entonces tal vez no lo sentimos tanto así cuando lo vemos, pero aquí cada cuadro es un elemento por aparte. Entonces, en realidad, esto no es un solo shapefile con un elemento, como un mapa dibujado, sino es un shapefile que contiene, qué sé yo, de hecho lo puedo ver. Vamos a ver aquí y vamos a ver la cantidad de elementos, 16 elementos tiene en este mapa. Y si vemos lo mismo con las ciclovías, tal vez no están... Aquí es algo obvio, ¿verdad? Porque son cuadros distintos, pero incluso las ciclovías son 292 distintas ciclovías. Entonces es importante realizar que en realidad son elementos individuales que tenemos en el shapefile y a veces son continuas o parecen un solo conjunto, pero la información adentro es por separado. Y el shapefile contiene las características adicionales en una tablita, elemento por elemento. Entonces suena un poco raro, pero ya lo podemos ver. Porque si yo doy clic aquí derecha y voy a abrir la tabla con atributos. Cuando doy clic ahí, ya vemos una tablita. Y efectivamente la tablita me muestra como el nomgeo. Dice aquí el CBMoon, que sé yo qué es, CBEnt, CBGeo, GID. Entonces es como que alguien adjuntó una tabla de Excel que va junto con el shapefile y que muestra por elemento características. Y esa tabla puede contener una sola fila, una sola columna, o puede contener 50 columnas. Todo depende del usuario que lo creó, si le interesa pasar muchos detalles o no, pues. Entonces aquí ya por verlo, ya me imagino que este es en realidad el nombre del municipio, ¿verdad? Y aquí hay algunos otros detalles sobre que si hay algún código que tiene, un ID que tiene,
Pero lo que a nosotros nos interesa mucho es el nombre. Ese es el detalle principal, que de principio todos los shapefiles tienen que venir con los nombres de los elementos individuales que están en los shapefile. Entonces, ya vamos captando, espero, que contiene mucha información dentro del shapefile. Pero hay otro detalle que no ves así, que va adentro del shapefile. Y esto es algo que se llama la proyección, o bien el sistema de referencia de las coordenadas. Entonces, como dije, el shapefile contiene geometría. Entonces, en realidad dice por cada punto, aquí podemos ver, hay un punto aquí, una línea así, y pues hay algunos coordenados aquí, que es como el X y Y, ¿verdad? Dos puntos en un plano. Pero el problema es que estamos intentando enseñar un mapa de un globo en 2D, ¿verdad? Entonces, en alguna forma vamos a perder detalles porque es en 2D y en realidad lo que estamos queriendo mostrar es en 3D. Y cuando hablamos de la proyección, básicamente estamos refiriendo al hecho de que tenemos que usar alguna forma de reducir el elemento 3D a algo 2D y vamos a perder algunos detalles. Y hay aquí un ejemplo interesante de un sitio que puedes visitar, Matigon, y aquí se muestran diferentes proyecciones. Entonces aquí se muestra que hay 4 tipos de proyección y cada proyección tiene límites, pues tiene algunas fallas. Y según la proyección, por ejemplo, tal vez la forma en la cual se mira no es correcta. Tal vez el tamaño no es correcto. Y tal vez se estrecha mucho a lo largo, por ejemplo. Y todo esto es necesario porque no todo puede ser igual a la realidad. Porque ya ves aquí, este cuadrito representa algo que no es un cuadrito así recto. Entonces esto es el problema. Y si yo aquí doy clic en varias opciones, ya ves que estas son distintas proyecciones. Entonces las distintas proyecciones muestran el mapita así, pero en realidad lo que quieren mostrar es esta parte del globo, ¿verdad? Yo puedo incluso moverlo aquí. Y fíjate bien, ahora voy a ponerme en la punta aquí. Y cuando yo voy cambiando, fíjate bien en este. Y ya ves que va en realidad cambiando la forma, ¿verdad? Incluso ahora ya no estoy en la punta. Entonces esto muestra una debilidad de las mapas 2D. Pero es una debilidad necesaria porque no hay forma, pues, de mostrarlo en otra forma si queremos alguna imagen representando un globo. Entonces, el punto es que el archivo shapefile tiene que ser mostrado con algún tipo de proyección. Pero como ves aquí, esos son 4 tipos principales, pero en realidad hay cientos y cientos de distintas proyecciones. Y cada uno tiene alguna característica, pues uno muestra tal vez una área del mundo mejor, uno muestra todo muy bien en cuanto a tamaño, pero muy mal en cuanto a forma, etcétera, etcétera. Y el creador del mapa puede decidir en cómo es mejor mostrarlo. Pero si regresamos aquí, podemos ver que dentro del programa podemos dar clic derecho aquí. Y si vamos aquí, se llama Layer Capa CRS, que es el sistema de referencia de coordenadas. Entonces, esto refiere a qué manera de proyeccionar el mapa, las coordenadas. Entonces, si yo voy aquí y yo voy a cambiarla, entonces yo puedo cambiar la otra. Vamos a buscar otro que es un poco similar, pero que lo va a mostrar un poco distinto. Aquí voy buscando. Entonces, vamos a mostrarlo en esta. Es alguna forma particular y fíjate bien en el mapa. Entonces se movió un poquito, ¿verdad? Entonces en realidad esta proyección no es tan distinto a la proyección que originalmente tenía este mapa. Porque el mapa está hecho por la persona que lo creó con alguna proyección en mente. Entonces si yo lo reproyecciono con otra forma, se me va a cambiar el mapa, ¿verdad? Y en este caso vemos que, bueno, se mueve un poco, que puede ser que no hay problema, o bien puede ser fatal, según mi meta, pues mi uso del mapa. Pero también si yo voy y lo cambio a otro CRS por completo, distinto por completo, vamos a probar uno, mira, ya se me desapareció. Entonces, a veces cuando tu mapa no se muestra bien,
se muestra como una línea bien rara o se muestra en una parte del mundo incorrecta, puede ver que tiene que ver con este problema de usar una proyección incorrecta. Entonces vamos a aprender más de cómo corregir esto, pero lo importante es de saber que hay un elemento que es cómo proyeccionar el mapa y es otra característica del archivo shapefile que tal vez no es así nomás, pero tienes que saber que existe. Ok, entonces ya conocimos varios elementos de los mapas y de los shapefiles. Ahora vamos a ver un poco en detalle los archivos en sí. Entonces, siempre requerís tener 4 archivos y vamos a aprender para qué existe cada archivo. El archivo DBF que vemos aquí, el DBF, bueno, este archivo en realidad, esto contiene la tablita con los detalles. Si yo lo abro, aquí vemos que lo abro ahora con algún programa que logra leerlo por separado. Entonces esto es la tablita que está dentro de este archivo DBF. Entonces si yo no tengo el archivo DBF, yo me quedo con un shapefile que no tiene características del todo. Entonces el otro archivo aquí, PRJ. Este archivo contiene información de la proyección. Entonces contiene alguna información de cómo mostrar la proyección del mapa y si no lo tengo, el sistema no sabe cómo proyeccionarlo. Y va a ser un problema a veces, no. Pero voy a dar un ejemplo. Entonces vamos a ir aquí con las ciclovías y voy a borrar esos 2 archivos. Entonces, ahora que los borré, si vamos a... Bueno, voy a abrirlo de nuevo. Se me abre otra capa. Pero ya puedes ver aquí, aunque se muestra bien, se muestran aquí las líneas y está bien, pero se sale aquí una pregunta porque el sistema no sabe en qué forma proyeccionar. Entonces, si lo quiero poner en un mapa del mundo, el sistema no sabe dónde ponerlo, ¿verdad? Y luego, cuando yo doy clic aquí y voy a ver las características, no los hay, por acá y ahora el archivo. Entonces ya vemos que sin esos 2 archivos se me abre el mapa, pero el sistema no sabe los detalles importantes sobre el contenido. Ok, luego los otros 2 archivos que existen, este archivo contiene la geometría, el SHP, y este archivo SHX contiene como un índice, pero los 2 son indispensables. Si los borro, ya no tengo un shapefile. Punto, ya no puedo hacer nada más. Pero para subirlo al sistema siempre necesitamos los 4. Y ya vimos que cada uno de estos es necesario para tener la información completa. Luego, importante notar que el sistema, yo tengo aquí estos 2 archivos, tenía al inicio. Y el sistema reconoce los shapefiles, los 3 shapefiles, porque el sistema reconoce simplemente que el nombre es igualito. Entonces, si yo cambiaré el nombre, digamos aquí, vamos a cambiar el nombre a este archivo. Entonces, si yo regreso ahora a mi programa, él piensa, mira, hay algún archivo AAA y el otro archivo con los límites, pero ninguno de los 2 es completa, ¿verdad? Entonces, no hay alguna forma mágica en la cual se junta un shapefile completo. Es simplemente 4 archivos que tienen un nombre igualito y que solo tienen una extensión que es distinta. Y es importante también que si no ves extensiones en tu compu, que lo configuras para mostrar las extensiones, porque para los shapefiles es importante que entendas bien cuáles son esas 3 últimas letras después del punto, que es la extensión del archivo. Ok. Bueno, hasta aquí estamos. Ya espero que tengas una mejor idea de los shapefiles y ahora que sabes un poco más, te invito a bajar el programa QGIS y para ir a abrir algunos shapefiles y jugar, porque la mejor forma es que vas explorando por tu cuenta para ir viendo cómo abrir y manipular un poco esos archivos para sentirte cómodo con el formato en sí. Ok, cuando ya has hecho esto, puedes seguir con el siguiente video. ¡Mucha suerte!